Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando nos estén viendo. Vamos a comenzar este ciclo a propósito de el comandante Fidel Castro. Este es un intento de sistematizar algunas ideas a partir de el universo que significa la presencia de Fidel Castro. No se trata en esta ocasión de un recuento biográfico, no se trata tampoco de una comparación entre la realidad de una nación, como puede ser Cuba, frente a una figura. Tampoco trata de ser una corrección de algún estilo sobre la visión que ha surgido en la propia isla a propósito de este personaje fundamental. Y vamos a explicar los tres motivos que permiten decir que es una figura estrictamente cubana, es también propia del antiguo tercer mundo, hoy sur global, y por supuesto también de el conflicto global mundial. De tal manera que vamos a comenzar este ciclo que va a tener 7 sesiones. Esta primera tiene una temática particular, pero además funciona como una introducción. Em, y el objetivo fundamental es demostrar que a partir de la lectura, interpretación, acercamiento, aprehensión incluso de los elementos que se encuentran en la obra de Fidel, es posible pensar los elementos para la liberación nacional. Esto resulta clave en nuestro tiempo, estamos en 2026 y seguramente lo será en los próximos años ante el surgimiento de un conjunto de élites políticas y de estados que han sido proclives o están siendo proclives hacia el vasallaje, de la misma manera que en el asedio contemporáneo de Estados Unidos sobre Cuba y de Estados Unidos y de todos estos vasallos sobre Cuba, nos alerta justamente de la condición imperialista, neocolonial, y por lo tanto también de la necesidad de reformular nuestros paradigmas políticos, retomando las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Y en este caso la liberación nacional se presenta como una fundamental eh, que tendría que ser reevaluada en el conjunto de la obra. De tal manera que vamos a comenzar este ciclo a partir de estos elementos fundamentales. Vamos a compartir para poder eh, seguir una exposición puntual. Nuestro ciclo se llama Fidel Castro, Alianza para la Liberación Nacional. Tiene como finalidad, ya decía yo, responder o dar argumentos que favorezcan a un proceso mucho más amplio. Ese proceso tendrá que ser encabezado por las sociedades, los pueblos, las organizaciones, los colectivos, los colectivos que respondan a este desafío neoimperialista, a este desafío neocolonial, a este desafío de esa pasión triste que es el vasallaje político que está surgiendo con mucha fuerza en segmentos importantes de las élites políticas. Y esta primera sesión en particular se titula ¿Cómo leer a Fidel Castro? Tiene como objetivo problematizar la apertura. No realizamos un acercamiento biográfico, no nos interesa ver la cronología de un individuo, no porque esta no sea importante, debe estar presente, sino porque las biografías finalmente tratan de explicar el sentido de un devenir individual y aquí lo que nos interesa más bien es el aporte de ese individuo en vínculo con sus condiciones materiales, simbólicas, hacia un proyecto político, hacia un programa político que nos parece en este momento esencial. Habría que decir que tras el triunfo de la Revolución Cubana nos vamos a colocar sobre todo ante la emergencia de una interpretación que trata de dar un sentido a ese acto, a ese acontecimiento político que fue la Revolución Cubana, y vamos a encontrar el fenómeno
social de la Revolución Cubana vinculado al fenómeno personal, ¿no? Entonces, en un primer momento vamos a encontrar una gran literatura, se pueden acercar a estos textos en español, pues están traducidos algunos de ellos, no todos. Eh, por ejemplo, el de Theodore Draper, ¿no? O el de Regis Debray, que van a hablar directamente del castrismo. En los primeros años 60, la palabra castrismo no tiene una connotación negativa, no tiene una connotación peyorativa, más bien es un intento de vincular lo social y lo personal, la figura, el liderazgo carismático al estilo beberiano, es decir, un liderazgo que logra transformar las condiciones políticas, que es un liderazgo revolucionario, tal como lo señala Weber como característica fundamental del carisma, que se es identificado con el apellido, ¿no? No se habla del fidelismo, se habla del castrismo, ¿no? Esta connotación es muy problemática, por supuesto, y lo es más porque en el transcurso de los siguientes años la, la llamada condición individual se confunde con la crítica o se confunde el ejercicio carismático del liderazgo popular, con el ejercicio del gobierno. Y van a aparecer, por supuesto, versiones más académicas, por ejemplo, la Summer Faber, que es un intelectual muy importante, un académico norteamericano, aunque nacido en Cuba, que pues, lo va a tratar de ubicar como una forma de bonapartismo. Probablemente esta acepción sea interesante, podría ser interesante de ser evaluada, porque efectivamente Fidel se coloca por encima de las contradicciones, los conflictos, pero no solamente es eso, ¿no? Y del otro lado, los críticos, ¿no? La versión peyorativa que la encontramos todos los días, incluso el día de hoy, después de 10 años muerto, seguimos encontrando la figura del castrismo. Es una figura muy problemática. Este es uno de los grandes errores de las ciencias sociales contemporáneas, identificar a los individuos como en su acepción más pura, el individuo con procesos sociales, ¿no? Y no porque el individuo no sea muy importante, pero hay un conjunto de condiciones que lo superan. Y bueno, ahí, por ejemplo, el trabajo de Carlos Alberto Montaner, una figura clásica en la referencia al exilio, que insiste mucho, ¿no? En esta idea del castrismo. Entonces podemos encontrar un paso, un movimiento que va de una teorización del castrismo como un fenómeno específico latinoamericano, como un fenómeno revolucionario, como un fenómeno emergente, en el caso de Rey Debre, además positivo, frente a las acepciones académicas, Faber, o las que han ganado finalmente y que se encuentran en la prensa y que se encuentran en prácticamente todos los espacios de los críticos, ¿no? En este caso, Carlos Alberto Montaner, por mencionar alguno. Pero lo encontramos mucho más extendido. En un inicio es muy interesante, si uno revisa la literatura, en los primeros años se habla del doctor Fidel, desde los periódicos, las mantas, las entrevistas que están ubicadas entre 59 y 60, es muy común encontrar la figura del doctor Fidel, ¿no? Esta figura del doctor es muy particular, habría que explorar a qué se debe la presencia de este apelativo, ¿no? De este título, ¿no? Con el rompimiento y la tensión con los norteamericanos, va a aparecer solo el Castro, ¿no? El apellido, ¿no? Un poco el apellido que demuestra esta tensión, esta fuerza, ¿no? Esta contradicción con la acepción inicial del doctor Fidel, que era una acepción de respeto, a una acepción claramente de antagonismo, ¿no? Castro, ¿no? Y él a lo largo de los discursos, de las conferencias, se encuentra en numerosas ocasiones esta renuncia a los títulos, ¿no? Eh, esta renuncia a la idea del doctor, esta renuncia a la idea del presidente, esta renuncia incluso a la de comandante.
Y en varias ocasiones pues, interesante, señala, dice, bueno, yo soy Fidel, ¿no? Y esto es interesante porque es una apropiación que existe en un sector importante de la población cubana, y es una apropiación personal, es una apropiación íntima, pero es también una apropiación colectiva. Efectivamente, el Fidel es el nombre de un proceso colectivo, es un proceso transnacional, colectivo y a lo largo de distintas décadas, ¿no? Que se va a desarrollar sobre todo después de su muerte con una consigna que apareció inmediatamente, que es Yo soy Fidel. Estas acepciones, por supuesto, todas están en disputa, nunca se pueden dar totalmente por cerradas, ¿no? Pero Fidel también es un fenómeno cultural, y esto hay que decirlo, es una presencia que traspasa los muros ideológicos, es un líder, por supuesto, global, su recorrido expresa muy bien el recorrido del tiempo de varias generaciones. Y también de varios combates, ¿no? Por eso aquella película francesa que se llama La culpa la tiene Fidel, es una expresión muy eh, sintomática de esta influencia político-cultural, ¿no? Y las influencias político-culturales tienen muchas escalas. Es una referencia periodística, es una referencia cotidiana que aparece en los medios de comunicación según vayan estos cambiando. Es una referencia histórica que remite a biografías, que remite a testimonios, que remite a experiencias de otras y otros que le conocieron. Es una experiencia evidentemente simbólica como una figura que marca el tiempo de la revolución es muy claro. Fidel es el último gran personaje de la actualidad de la revolución. Ni siquiera las revoluciones posteriores, podríamos señalar claramente la nicaragüense, lograron forjar una figura de este calibre. Aunque tuvieron liderazgos importantes, indudablemente la cubana, a diferencia de la boliviana del 52, de la revolución boliviana del 52, de la nicaragüense del 71 y de la mexicana de 1910, tuvo una influencia global. No es que las otras no tuvieran repercusiones, particularmente la mexicana y la nicaragüense, de carácter internacional, pero indudablemente fue la cubana la que traspasó todas las fronteras posibles a este respecto. Entonces estamos hablando de elementos simbólicos, culturales y políticos. ¿Qué hipótesis tenemos? No buscamos hacer equivalente la personalidad al gobierno, ¿no? Nos parece un error, ¿no? Eso sería una interpretación más bien de tipo conservador, una interpretación reactiva, que ubica, ¿no? En una figura como es la finca, ¿no? Esta es la finca de una persona. No, no, el gobierno cubano tiene su lógica, tiene sus mecanismos de representación, ha tenido sus constituciones, tiene sus contradicciones, ha tenido, tiene y tendrá sus contradicciones, ha tenido, tiene y tendrá sus errores, ha tenido, tiene y tendrá sus aciertos. No nos interesa eso, no se trata de hacer equivalencias entre la figura y un determinado proceso. Eh, tampoco queremos decir que uno leyendo a Fidel lee la historia de Cuba, ¿no? Eso también sería falso. Lee un fragmento de la historia de Cuba, lee un fragmento de la historia de la isla, lee un determinado punto de vista que resulta muy importante porque es el constructor del orden político, es el constructor fundamental del orden político, pero definitivamente no es el orden político. Ahí hay que hacer distinciones. Si uno quiere estudiar al Partido Comunista de Cuba, tendría que estudiar al Partido Comunista de Cuba, donde Fidel es un personaje muy importante, pero un personaje. Si uno quiere estudiar el desarrollo del gobierno cubano, sus avatares, tendría que estudiar el gobierno cubano y los sectores específicos, como se hace con cualquier otra sociedad. Habría que quitarle esa especie de excepcionalismo interpretativo que se le ha colocado desde fuera, sobre todo a Cuba, identificando a la figura eh, con el desarrollo de una manera o un estilo o una particular forma del ejercicio del gobierno. Ahora, eso no quita que efectivamente consideremos a Fidel el constructor de un orden, el diseñador de un orden político, el animador de un determinado orden político, y esa es una clave fundamental. Pero
diseño, elaboración, guía, no quiere decir que eso sea una realidad empírica necesariamente. Pensamos a Fidel como un personaje que enfrenta coyunturas, es decir, enfrenta una coyuntura como es la revolución, que es la más famosa, enfrenta una coyuntura como es la invasión, también muy famosa, inventa afronta la coyuntura de la construcción estatal en un país que viene saliendo prácticamente de ser de una condición colonial, afronta la solidaridad internacional, especialmente con el llamado Tercer Mundo, con los países no alineados después, a partir de los años 60. En los 80 lo vamos a ver en el movimiento contra la deuda externa, lo vamos a ver resistiendo la caída del campo socialista, lo vamos a ver en el periodo especial. Es decir, hay muchos Fidel, ¿no? Esto lo ha dicho un historiador cubano radicado en México en una entrevista reciente. Em, Hay muchos Fidel. Hay muchos Fidel, ¿no? Uno es el Fidel que va a la Unión Soviética, uno es el Fidel que va a África, uno es el Fidel que apela a la industrialización, otro es el Fidel que contribuye a la lucha en contra de los combustibles de origen en el agro, los uno es el Fidel que resiste la embestida de los primeros años con un discurso democrático, liberal o constitucional, y otro es el Fidel que resiste con las banderas del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, uno es el Fidel del 65 con la fundación del primer comité central del Partido Comunista y otro es el Fidel del quinto Congreso, ya una vez que caído el muro de Berlín a finales de los años 90 y pasado lo más duro del periodo especial, ¿no? Nosotros pensamos aquí, y este es el sentido global de la interpretación, que Fidel tiene tres acepciones, ¿no? Fidel es parte de una tradición latinoamericana que es el nacionalismo revolucionario. Esto es que no es posible construir naciones libres e independientes sin una transformación de las coordenadas, de las relaciones, de los vínculos, de los escenarios sociales, ¿no? Construir nación implica cortar los vínculos entre las oligarquías y los capitales externos, porque los capitales externos que dominan, que saquean, que hacen parte de esta civilización del despojo, de ninguna manera se encuentran en solitario. Estos capitales se encuentran siempre en concordancia con algunas otras fuerzas políticas internas, ¿no? Las oligarquías. El caso de Cuba ni siquiera termina de haber una oligarquía tan propia como la hubo en el caso de México, pero sí es claro que hay una componenda, que la burguesía es más bien una oligarquía rentista que vive de la presencia de ese capital extranjero. Entonces, el nacionalismo revolucionario es una figura que está presente en toda la historia de América Latina, tiene muchos nombres, no siempre se llama nacionalismo revolucionario, pero tiene como eje central la idea el programa de construcción de soberanía nacional a partir de la transformación de los vínculos de la soberanía popular. Después es el arquitecto del programa de la liberación nacional, y esto es lo que lo saca del ámbito estrictamente latinoamericano. Es un personaje que apoya decididamente los procesos de liberación nacional, los procesos de la descolonización, es un pensador de la descolonización en buena medida, y también lo hacen prácticamente, ¿no? No necesariamente él como individuo, pero sí el efecto de la Revolución Cubana, particularmente en las guerras de liberación africana, que son muy conocidas y que han sido reconocidas por líderes como Nelson Mandela, y que por supuesto tiene su propia historia y sus propias problemáticas esa historia, en términos económicos, militares, de negociación, pero hay presencia de esa arquitectura de la liberación nacional. Y ahí, por supuesto, no es el único, pero sí es uno de los que más sobresalen. Ho Chi Minh, podríamos pensar en otro, podríamos pensar en cómo este rodeo de la liberación nacional tiene un momento en Europa, por ejemplo, en países como Francia, como Italia, donde hay una recepción muy importante de estos programas, hay un ejercicio de diálogo y de solidaridad, la tricontinental, por supuesto, es parte de este momento y de alguna manera el movimiento de los países no alineados, que
insisto, todos estos tienen sus propias problemáticas, sus propios diseños, sus propias contradicciones, pero que están presentes y donde Cuba y Fidel especialmente tienen un lugar central en la consolidación de este momento. ¿Cuál sería la diferencia entre el nacionalismo revolucionario y liberación nacional? Creo que habría varias. La primera es que la liberación nacional tiende más hacia un horizonte de tipo postcapitalista. No es obligado, pero sí puede tender como proyección. El nacionalismo revolucionario suele pensar más en términos de burguesías nacionales o de forjar sectores sociales que tengan esta capacidad de cumplir el papel de las burguesías. Me parece que la liberación nacional real existente en la historia tendió a superar este dilema. El nacionalismo revolucionario es proactivamente cuidadoso de sus relaciones internacionales. La liberación nacional es decididamente solidaria. No, no porque uno no lo sea, sino porque decididamente como parte de su programa lo tiene el ejercicio de la liberación nacional. Y en buena medida un país, por ejemplo, México pudo haber sido un país que ejerció el nacionalismo revolucionario en solitario. La liberación nacional no se puede ejercer en solitario. La liberación nacional tendría como premisa un orden internacional donde los pueblos pudieran ser soberanos para contrarrestar el poder de las grandes potencias. Es decir, es más conveniente tener en un orden internacional que aspira a la justicia, a la igualdad, más estados soberanos con los mismos derechos que pocos o estados subordinados a las grandes potencias. Esto, por supuesto, el día de hoy está en crisis, no sobra decirlo, pero es obvio que un país puede por la fuerza imponerse y eso es justamente contra lo que lucha la liberación nacional, ¿no? La liberación nacional dejó como resultado no solo la descolonización, sino la emergencia de nuevos estados con derechos aparentemente, sabemos que no es así, aparentemente iguales frente a otros. Finalmente, Fidel se involucra decididamente desde muy temprano en la discusión de la dimensión socialista. Esos son con tres contradicciones. Nación-oligarquía, liberación nacional, imperialismo y capitalismo-socialismo. En los años 60, 70 había grandes debates sobre cuál de estas contradicciones era la más importante. Evidentemente, entre los partidos comunistas ganaba que la contradicción fundamental era la de capitalismo-socialismo. En cambio, en las vertientes maoístas, con las que Fidel no tiene nada que ver, se imponía la idea de que la contradicción fundamental del tiempo aquel era la liberación contra el imperialismo, ¿no? El tercer mundo imperialismo, digamos. Entonces, bueno, yo creo que Fidel se expresa en estas tres. Su repercusión global se debe a que está en estos tres niveles. Apela a una dimensión de estos tres niveles. Eh, con un elemento fundamental de esta discusión es la plaza pública, ¿no? Fidel hace política ya y sí como individuo, como líder carismático que podría ser estudiado per se, como un personaje que ensaya una pedagogía popular a partir de su voz, ¿no? Es decir, Fidel habla, esencialmente habla, ¿no? Bueno, muy reconocido, es muy famoso quienes hayan estudiado esto, largas entrevistas, alguna entrevista de 16 horas, ¿no? Algunos discursos de 7 horas, por ejemplo, en la ONU, ¿no? Uno de los primeros discursos. Fidel es un tipo que habla, ¿no? Y ejerce sobre todo en los primeros años de la revolución y de la resistencia a la invasión y de los primeros grandes proyectos revolucionarios al interior de Cuba, vuelve una y otra vez sobre las mismas historias, los lineamientos a partir de grandes construcciones. Conforme van avanzando los años, esto va matizándose, va disminuyéndose y va directo a los puntos esenciales, ¿no? García Márquez decía que lo de Fidel era el oficio de la palabra hablada, ¿no? Y yo creo que esa es una acepción que tendríamos que recuperar. El oficio de la palabra hablada es distinto
a otros oficios, ¿no? Porque uno puede hablar en solitario, uno puede hablar para sí mismo, uno puede hablar para pequeños grupos, uno puede hablar para las élites, uno puede hablar para los medios de comunicación, pero aquí estamos hablando de la palabra hablada que tiene una expresión política que es la plaza pública. Y esto es muy importante, ¿no? Las fotos más famosas, entre ellas esta famosa foto de las palomas, pues se dan en en la plaza pública, ¿no? Entonces, el micrófono aparece como un elemento esencial y el espacio donde se reúnen, donde se aglomeran cientos, miles y a veces millones de personas, es el espacio fundamental de la politicidad. Y entonces tendríamos que pensar a Fidel siempre como su voz, ¿no? La voz de Fidel, ¿no? Como el elemento fundamental de la praxis política, de la herencia fundamental, la capacidad de articular a partir de la voz de la palabra hablada la reconstrucción de historias, la reconstrucción de coyunturas y la reconstrucción de futuros, ¿no? Sí, es decir, están los tres elementos, estarían los tres elementos fundamentales, ¿no? La justificación histórica, la necesidad histórica de determinadas condiciones o decisiones, el enfrentamiento con determinadas coyunturas, momentos muy específicos, concretos, particulares, con personajes, figuras, fuerzas políticas y una idea del futuro, una idea de hacia dónde hay que ir. Y la palabra dirige, organiza, informa, ¿no? Y una cosa interesante es que Fidel insiste en la necesidad de preservar esa palabra, ¿no? Muy interesante imaginar un líder que efectivamente reconoce su cualidad de líder, eh, y que insiste en la cristalización escrita. Entonces, un gran material que tenemos a disposición es, por supuesto, los discursos, los libros de discurso. Los libros de discurso, yo pongo aquí el Fidel en Chile, ¿no? Que permite conocer su interpretación o su manera de comprender aquel fenómeno de la unidad popular y su siempre espejo con la Revolución cubana. Eh, y en varias ocasiones, por ejemplo, en el discurso, una vez que toma posesión Hugo Chávez en Venezuela, en Caracas, va a la Universidad de Caracas a dar un largo, largo discurso improvisado, eh, recordando uno de los primeros grandes discursos que dio después de la revolución, que es justamente en Venezuela. Fidel, el primer país al que va después del triunfo del 1 de enero, es a Venezuela. Y 40 años después regresa, ¿no? Y ahí habla, ¿no? En algún fragmento muy mínimo, habla de esta necesidad de trabajar los discursos, ¿no? De mecanografiar, de pasar al escrito los ejercicios de la voz, ¿no? Dice, bueno, yo aquí hablo 1 hora y cada hora se convierte en 3 o 4 de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, claro, los discursos son formas intervenidas de la palabra, de la voz, de la palabra hablada, pero muy cercanos a a la realidad, digamos, ¿no? Él mismo hace ahí la distinción entre que una cosa es hablar y otra cosa es la transformación a lo escrito, ¿no? Entonces, bueno, claro, leemos discursos ordenados ya un poco, ¿no? O intervenidos, pero a pesar de esas intervenciones, como lo atestigua ese propio discurso en Caracas del año 99, no se nota una gran transformación o una alteración muy radical, sino se nota la improvisación también, ¿no? Solo se le da un poco de estilo, ¿no? Y en alguna entrevista que le da a una televisora norteamericana, una empresa periodística norteamericana a finales de los años 80, eh, Fidel habla, le están cuestionando sobre el caso de Torrijos en Panamá, y él dice que, bueno, que toda la gente que va a verlo, todas las entrevistas que, que realiza con figuras oficiales están conservadas en audio y en papel.
¿no? Entonces esto es muy interesante porque entonces el archivo, ¿no? Parte de este archivo está en el Centro Fidel Castro de La Habana. El archivo es inmenso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el número de horas que Fidel habló a lo largo de su vida política, desde 1953 hasta su deceso, es verdaderamente en un punto inmanejable. Son miles, millones quizá de horas las que tenemos a disposición. Y bueno, este es por supuesto un dilema metodológico, ¿no? ¿Qué seleccionas? ¿Qué lees? ¿A qué atiendes? Y después es cómo trabajas esos discursos, ¿no? Cómo trabajas la acepción plenamente de la reconstrucción histórica, cómo trabajas lo que son coyunturas, datos, cifras, que bueno, no siempre se pueden corroborar empíricamente, dado el transcurso del tiempo, dado la especificidad de algunos de esos elementos, y después los grandes horizontes, ¿no? Hacia dónde quiere dirigir, ¿no? Por eso, un poco la idea de que los discursos dirigen, ¿no? El sentido, organizan ese sentido común y también funcionan como grandes informadores, ¿no? Y esto sí es muy propio de Fidel, esto no lo vamos a ver en figuras equivalentes como el general Cárdenas, como el general Perón, ¿no? No lo vamos a ver en Gaitán, no lo vamos a ver en Rómulo Betancourt, no lo vamos a ver en otras figuras que podrían fungir como Juan José Torres en Bolivia, ¿no? Es el propio Salvador Allende, no lo vemos en esas figuras. Es decir, el oficio de la palabra hablada en Fidel sí tiene unas características muy específicas. Y además los discursos tienen niveles, ¿no? Es decir, aquí yo hablo de los discursos, pero en realidad los discursos van, ¿no? Hay momentos dramáticos de la vida política cubana, ¿no? Así se derrotó el imperialismo, así es el título que se le pusieron en la editorial Siglo XXI, que son las intervenciones de Fidel y otros dirigentes tras la invasión en Playa Girón y la derrota de esa invasión en Playa Girón. em, Hablan de un momento muy específico, ¿no? Es una coyuntura dramática, es una coyuntura que no da espacio a hacer grandes reconstrucciones históricas, ¿no? Es un, es un momento muy particular, ¿no? También luego hay discursos rituales, por ejemplo, todos los discursos en torno a la amistad con la Unión Soviética, que aparecen sobre todo en la década de 1970 y 1908 y una buena parte, en la primera parte de 1980, eh, pues son momentos rituales, ¿no? Uno encuentra menos referencias ahí, encuentra más formas agiográficas de los líderes, por ejemplo, de Lenin, encuentra, digamos, un contenido quizá menos útil el día de hoy, ¿no? Como si lo pone en el primer elemento, porque en el momento dramático queda muy claro cuál es el asunto fundamental, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los momentos más dramáticos que encuentro yo? Bueno, encuentro la invasión a Girón y después la caída del mundo socialista, ¿no? Ya a ver si podemos hablar mal de esto, pero es muy interesante ver la síntesis que logra Fidel en estos discursos. En los momentos rituales, no. Los momentos rituales claramente son discursos a veces muy cortos, algo muy, muy extraño. Discursos además motivados por el intérprete. mm, La figura del intérprete sí aparece ahí. Luego hay momentos particulares de la construcción estatal que a mí me resultan muy fundamentales porque no son de mediano tamaño, de mediana duración, hablan a públicos específicos, por ejemplo, está el Foro Nacional Azucarero, que es un discurso de los años del 64, hay sobre la arquitectura, congresos sobre arquitectura, sobre pediatría, sobre la deuda, sobre la economía del tercer mundo, es decir, estos discursos para públicos específicos que mezclan lo particular con lo general, ¿no? Lo que encontramos normalmente es que refiere a la problemática específica de algún sector con respecto a coyunturas más grandes, ¿no? Bueno, hay momentos festivos, hay discursos festivos, ¿no? Los aniversarios de la Revolución, que suelen tener una tonalidad más histórica.
Los discursos en Caracas, particularmente el de 99, es particularmente festivo. Cuando uno lo lee, puede darse cuenta del ánimo, ¿no? O cuando es recibido o recibe alguna figura pública importante, figura política importante, ¿no? Por ejemplo, cuando recibe cuando cuando López Portillo recibe a Fidel, bueno, ahí hay un discurso de Fidel en un tono que es entre ritual y festivo, ¿no? Eh, ¿Qué dificultades tenemos para leer los archivos, de utilizar a estos discursos pasados de la voz hablada a la escritura, ¿no? Bueno, ensayo interpretaciones, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los retos que tenemos, es ver los cambios de algunos problemas históricos y de coyuntura. Si hay elementos, por ejemplo, la religión es uno de esos casos, ¿no? Donde se va modificando la interpretación. Se trata de una forma de dirigir también a la sociedad, a sus seguidores, al Estado. Hay una pretensión de dirección, ¿no? Y esto es muy importante en la construcción de la hegemonía política, que es la dirección, que es el programar énfasis determinados, ¿no? Colocar los énfasis en el futuro, hay un horizonte de futuro en los discursos de Fiel. No me atrevo a decir con un horizonte utópico, pero sí hay énfasis en la construcción de futuros, ¿no? De lo deseable, de lo que se aspira, de lo que se desea, ¿no? Y aquí hay una condición interesante que he venido pensando. Se ha dicho que la tradición latinoamericana tiene en el ensayo elementos fundamentales, pero estos no son ensayos, pero al mismo tiempo sí ensayan algo. O sea, sí cumplen con la idea del ensayo, de ensayar, aunque no se sujeta a ese molde, ¿no? O sea, los discursos rompen más radicalmente las fronteras que nosotras como estudiosos entendemos como disciplinas. Política, ideología, economía, eh, futuro, pasado, o sea, disciplinarmente, temporalmente, políticamente, es una pedagogía que funciona a la manera de Crisol. No están segmentados tan claramente los distintos elementos que uno puede ubicar en el discurso. Y la vastedad de los discursos da entrada al fragmento, ¿no? Es decir, se impone la necesidad para las y los estudiosos, para quienes quieren socializar o quienes quieran aprender esta problemática, la necesidad del fragmento. Entonces hay, por ejemplo, este del lado izquierdo, que es un texto muy viejo. Yo encuentro que este es el primer intento de organización de fragmentos. Se llama Guía del Pensamiento Político Económico de Fidel, que aparece por el Diario Libre en 1959. Pueden ver, incluso la fotografía está muy maltratada, ¿no? En condiciones de conservación ya bastante deteriorado, lo pude conseguir. Es el primero que yo ubico, quizá haya otro antes, pero me cuesta trabajo porque casi todos estos, pensarlo, todos estos discursos están elaborados con fragmentos, todos estos fragmentos están elaborados con discursos que provienen de sus alocuciones en muchas de ellas en Nueva York, cuando van a hacer los primeros viajes a Estados Unidos. Y después tenemos ya la versión más académica, contemporánea. Por ejemplo, este libro a la derecha que se llama Fidel Castro y la historia como ciencia, que lo organiza lo que entonces era el Departamento de Historia del Pensamiento de Fidel Castro, que después esto va a convertirse en el Centro Fidel, eh, y es publicado por el Centro de Estudios Martianos, ¿no? Entonces es como una temporalidad de más o menos 50 o 60 años la que hay entre uno y otro, y que te habla de esta necesidad de, ante la vastedad, ante lo inconmensurable de la voz hablada, recurrir a la organización fragmentaria, ¿no? Y por fragmentaria me refiero a fragmentar el discurso, porque en realidad lo quieren dotar de unidad. La guía del pensamiento político económico del 59 es una, ¿qué piensa por soberanía? ¿Qué piensa por comunismo? ¿Qué piensa por democracia? ¿Qué piensa por constitución?
El Fidel Castro y la historia como ciencia es revisar desde 50 cómo se utiliza, cómo conceptualiza la historia en una versión además de un marxismo, digamos, muy del siglo XX, que es el marxismo de las necesidades de la historia, de las leyes de la historia, más que de las tendencias, ¿no? Este es decir, un núcleo duro del materialismo histórico, como se le entendió en el siglo XX. Eh, ¿Cuál es el problema del discurso y del fragmento? Bueno, es la descontextualización, ¿no? Esto es mucho más claro en el fragmento. El fragmento te da cuatro líneas sobre un tema, que pueden ser en 59, en 69 o en cualquier otro momento, ¿no? ¿Cuál es el problema del discurso y del fragmento? Que su preservación no garantiza su entendimiento, porque la coyuntura, las coyunturas en las que se elaboran esos discursos o que se organizan en esos fragmentos, le quita la coyuntura, ¿no? Aunque el discurso se conserve por entero, no aparece la coyuntura tan clara. Hay momentos que sí es muy obvio, ¿no? La invasión a Playa Girón. Eh, Es una pedagogía de la plaza, como dije, pero después, cuando 50 o 60 años después nos acercamos a esos discursos, es muy complicado entender todas las referencias, ¿no? Es complicado entender por qué fueron esas y no otras referencias, porque algunas son repetidas hasta la saciedad y otras solamente mencionadas una y otra vez, ¿no? Bueno, ahí justamente menciono el sello editorial Diario Libre, que publica en 59 la guía del pensamiento político eh, económico de Fidel. Y lo que encontramos es que en los primeros años 60, sus discursos aparecen completos, sobre todo en los órganos, digamos, de difusión de la revolución a lo interno. Esencialmente aparecen en Obra Revolucionaria, que es un periódico una publicación de los mediados de los 60. Empezamos a ver los primeros discursos completos apareciendo por aquí y por allá, pero no son tan extensos. Eh, ya en los años 70 vamos a ver los discursos y en los años 80 las selecciones fragmentadas, ¿no? Es decir, tenemos la de 59 y después van a pasar muchos años para que aparezcan otras. Entonces, esto temporalmente también te habla de la necesidad que hay en algunos momentos de organizar ese corpus documental, ese corpus, hoy, diríamos del día de hoy, esas fuentes, ¿no? Porque el puro discurso tiene un problema de extensión, el puro fragmento tiene el problema de qué es lo que estás eligiendo. Y hay algunos muy interesantes y muy importantes. El de la izquierda, el pensamiento de Fidel Castro, selección temática, es uno de los más amplios, estamos hablando de dos tomos, entre los dos más de 600 páginas. Es uno de los que más circuló, fue publicado por Editora Política en el año 83, estamos hablando ya de los 80. Y sin embargo, es uno de los discursos, es una de las elecciones más importantes porque remite al periodo 59-61, es decir, a ese periodo entre el triunfo de la revolución y la declaración del carácter socialista o el giro más socialista. Este particularmente a mí me gusta mucho porque muestra muy bien al Fidel Nacional Revolucionario. El Fidel Nacional Revolucionario cuyo eje central es la categoría de pueblo y la categoría de soberanía. O sea, todo está en función de estos dos. Y la política en función de la construcción hegemónica nacional revolucionaria, que es la construcción de una hegemonía en cuyo eje está la soberanía nacional frente a las agresiones externas y la soberanía popular como una ampliación de facto de los derechos o de intento de ampliación de los derechos. Por ejemplo, el tema racial aparece mucho en esta antología, sobre todo en el tomo 2. Entonces, bueno, este es un insumo muy importante para quien quiera estudiar a Fidel, ¿no? Y luego, pues, tenemos a finales de los años 80, principios de los 90, dos tomos, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que son efectivamente, como dije, dos tomos que buscan problematizar cualquier vínculo, cualquier referencia a elementos de ciencia, digamos, de lo que hoy serán las fuerzas productivas, ¿no? Y ahí también vamos a ver cambios muy significativos, ¿no? Entre el Fidel de finales o principios de los años 90, todavía muy tocado, muy influenciado,
por el sentido común desarrollista con el Fidel de las reflexiones que vamos a hablar más adelante, que ya se desprende de algunas de estas ideas. Luego también hay fragmentos que contribuyen a socializar la experiencia, más allá de lo que el propio Fidel o la propia experiencia revolucionaria estatal cubana trata de hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro publicado en español por un francés que se titula justamente El castrismo, cuando esta acepción no era negativa, y lo que encontramos es el diálogo de muchos fragmentos, ¿no? Fragmentos del Che, fragmentos de Camilo, fragmentos de periódicos y fragmentos de Fidel, ¿no? Para definir una experiencia revolucionaria. Entonces, digamos, el universo resulta tan vasto que, bueno, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es la palabra hablada fuera de la plaza. Eh, la entrevista, ¿no? O sea, ya estamos hablando de dos individuos o tres o cuatro individuos a lo más que interpelan al líder, ¿no? Este es un ejercicio de interpelación que resulta muy interesante. De hecho, me parece que resulta en muchos sentidos el más proactivo. Primero porque es más fácil ubicar las coyunturas, a diferencia de los discursos. Segundo porque si bien no componen totalidades cerradas, sino totalidades abiertas, esto es porque versan sobre temáticas. Por ejemplo, tenemos los de Gianni Minà, un periodista italiano que tiene el récord de hablar con Fidel por 16 horas y que realiza varias entrevistas. La más importante es Habla Fidel, luego está este que se llama Fidel y hay un libro más que se llama El Papa y Fidel, que es, pues no es una entrevista, es más bien una selección de distintas, de otros personajes que están hablando de la visita del Papa a finales de los años 90. Eh, Habla Fidel y Fidel son dos grandes libros. Primero porque alcanzan la mayor difusión. Hay dos entrevistas bestseller, las de Miná y la primera de Gianni Miná, Habla Fidel, y Fidel y la religión de Frei Beto. Son bestsellers, se publican en muchos países, se publican de manera masiva y circulan profusamente, ¿no? Y después tenemos unas entrevistas medio escondidas, ¿no? La entrevista es un género que Fidel cultivó de manera obligada desde antes del triunfo de la revolución. Los grandes momentos de la Revolución Cubana se dan cuando los periodistas norteamericanos van a La Habana y de La Habana se dirigen a Sierra Maestra a entrevistar al líder. Hay entrevistas de periodistas norteamericanos que son muy importantes, pero después surge, hay una eclosión de entrevistas. Es un logro periodístico lograr entrevistar a Fidel, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho tenemos la entrevista de la NBC, que es este que les digo, donde habla de Torrijos, ¿no? Pero hay algunas que son verdaderamente fabulosas, ¿no? Hay un par con periodistas del Excelsior en los años 80, con la periodista de siempre en México, ¿no? Pero se replican en todos los países ante periodistas franceses, norteamericanos, italianos. Es decir, este es todavía un recurso que tendríamos que explorar más. Aquí la entrevista tiene un papel muy interesante, ¿no? Eh, si bien es cierto que las fronteras se confunden, ¿no? Lo político, lo internacional, creo que ayuda a comprender más el pensamiento del individuo, ¿no? Y la visión estratégica que tiene el personaje, ¿no? Es un ejercicio de interpelación, es decir, no le está hablando de una plaza que solo puede responder sobre la base de, el grito, ¿no? Del murmullo, sino que está siendo interpelado, ¿no? Y aquí cambia un poco al retirar la plaza pública, se transforma el objeto, ¿no? del diálogo. Y el diálogo es la interpelación, ¿no? Hay algunas biografías, por las de Katiuska Blanco, que son términos biográficas. Hay otras, por ejemplo, más religiosas. Hay dos momentos de lo religioso: el momento de visita a la Unidad Popular en Chile, donde se entrevista con figuras de la iglesia,
y recogidas por Hugo Asman, y donde hay más bien donde se encuentran, que se corrige después en la entrevista con Frei Beto. En la entrevista con Frei Beto ya hay otro momento, ¿no? Unos 10 años después, más de 10 años, que en 1985. Aunque tienen temáticas generales, siempre se deja traslucir lo general, ¿no? Es decir, las grandes contradicciones del momento, los grandes conflictos, los grandes motivos interpretativos. Y podemos ver también en las entrevistas la referencia a Nixon, la referencia a Carter, la referencia a Bush, ¿no? Es decir, a ese espejo norteamericano que está haciendo el contrapeso, ¿no? Eh, yo creo que leyendo las entrevistas, sí hay una concepción estratégica más amplia ahí, ¿no? Sí hay una estrategia política. No es que no aparezca en los discursos, pero aparece más diluida en los discursos. Aquí aparece de manera mucho más fina, mucho más estable, digamos, en el transcurso. Este es el ejemplo que les ponía, ¿no? Freddy Beto y Gianni Mina se volvieron los más famosos, ¿no? Aunque Fidel, ahí se nota una clara apertura por la importancia geopolítica que tiene a periodistas europeos. Bueno, Mina es europeo, pero los españoles son particularmente importantes y los norteamericanos, ¿no? Es muy claro, es obvio la necesidad de ser escuchado en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que explica, ¿no? La predilección, o sea, es decir, cuando digo la predilección es que, primero es que hay más y segundo que hay énfasis muy... En cambio, por ejemplo, cuando lo entrevista el director del Excelsior, Regino Ruiz Redondo, me parece que se llamó en ese momento, em, va y viene, habla de literatura, habla de novelas, los entrevistados tampoco son tan incisivos, son un poco más complacientes. En cambio, los norteamericanos suelen ser mucho más directos, ¿no? En preguntar cosas complejas y espinosas, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Gianni Minal le pregunta por algunos aspectos muy particulares de personajes que se encuentran presos, y Fidel es interpelado en esos problemas políticos generales a partir de casos específicos. Las entrevistas permiten ver desemplazamientos, ¿no? Permiten tocar temas particulares espinosos, decía yo, por ejemplo, los presos, ¿no? Los derechos humanos, tal caso sobre los derechos humanos, que en la plaza no pueden aparecer o que aparecen genéricamente. Y es muy importante porque las entrevistas también develan algunos elementos problemáticos. Por ejemplo, hay una entrevista donde habla de la España de Franco. Y dice, bueno, nosotros teníamos buena relación con la España de Franco, ¿no? Y teníamos buena relación porque había un vínculo fuerte entre España y Cuba. Y incluso, bueno, el gobierno de Franco sí tuvo su eh, distancia con el gobierno norteamericano. Habría que explicar esa distancia, por supuesto, ¿no? Eso no lo hace él. Nosotros tendríamos que hacerlo. Pero dice, bueno, lo reconoce, ¿no? O, por ejemplo, hay una entrevista en un libro de un brasileño que está traducido al español, donde es un diario de viaje y al final hay una pequeña entrevista. Y en esa pequeña entrevista, cuando le preguntan sobre por qué apoya los movimientos revolucionarios en unos países y en otros, ¿no? Él lo dice abiertamente, pensando en el caso de México, por ejemplo. No apoyamos a los movimientos revolucionarios porque el Estado y el gobierno mexicano nos reconocen y nos tratan con igualdad. Entonces, si nos tratan con igualdad, nosotros no vamos a horadar esa igualdad, no vamos a faltar a esa relación de igualdad. Em, entonces, bueno, ese tipo de cosas se vuelven factibles en una entrevista, ¿no? Otro caso, aunque vamos a tener una sesión sobre México, pues un caso que siempre es llamativo para un lector mexicano, seguramente los lectores de otras regiones podrán identificar lo mismo. Em, la referencia a algunos personajes anatemizados, digamos, enemigos de la izquierda histórica, que son bien valorados por Fidel, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que permite, justamente es lo que permite la entrevista. Y bueno, finalmente, al final de su vida, sí volvemos a un tipo de ensayismo. Es una
fragmento muy pequeño de ese mundo que es Fidel, ese universo que es Fidel. Eh, es un tipo de ensayismo que, bueno, incrusta muchas citas, incrusta muchas referencias, ¿no? Pero incluso cuando Fidel elabora, por ejemplo, están públicas en el Diario de la Jornada, en Centro Fidel, en muchos otros espacios, las reflexiones de a partir del año 2007. Es interesante que incluso ellas fueron segmentadas en algún momento, ¿no? Porque incluso en el ensayo, que era mucho más apretado, es decir, tenía un límite más pequeño, por ejemplo, la editorial Luxemburg, entre las que participaba Tilio Borón, saca todo lo que tiene que ver con los agrocombustibles. Entonces hacen el libro Tanques llenos, estómagos vacíos, que es sacar del ensayo de Fidel todas las referencias a estos combustibles producidos sobre todo con azúcar y con maíz, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahí este es el momento donde sí puede haber una reflexión más centrada en lo escrito, ¿no? Se impone sobre la palabra hablada, pues, en parte porque Fidel se retira de cierta vida pública, pues, una persona que ya tiene una edad más avanzada, no deja de aparecer, pero aparece menos. Y hay algunas reflexiones, por ejemplo, sistemáticas. Por ejemplo, el libro sobre la paz en Colombia es muy sistemático, ¿no? Es muy, muy sistemático. Desde mi punto de vista, no tiene la misma fuerza que el discurso, que la entrevista. Yo creo que Fidel era mucho mejor, mucho más concreto, mucho más poderoso en su argumentación cuando hablaba, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de gustos. Y bueno, pues, ¿y qué pasó con la historia no absolverá? De a eso vamos a dedicar nuestra segunda sesión a hablar largamente, no hablamos ahora, pues, el primer discurso llevado a palabra, que pueden ver ahí, se pone como el doctor Fidel Castro, ¿no? Que probablemente ve una estrategia para tratar de dar cierta cobertura, que era muy importante en un momento represivo. Vamos a dejar de compartir solo para decir algunas últimas palabras. Eh, Fidel es un personaje polémico, evidentemente, a Cuba, dentro y fuera de Cuba. Es un personaje que tendríamos que ver cómo vemos a otros personajes. Tendríamos que quitarle muchas cosas excepcionales a Cuba y ubicarlo efectivamente excepcional. Una cosa que siempre se ve con excepcionalidad en Cuba es que todo se concentra en el gobierno, en el Estado, ¿no? Cuando existe una sociedad plural, diversa, múltiple, ¿no? Que tiene sus problemas, tiene sus dilemas, tiene sus reclamos, protesta, argumenta. Y habría que recuperar lo esencial. Lo esencial, bueno, pues es un terrible proceso de bloqueo que no vive, pues yo creo que ninguna otra nación, al menos no de esa manera tan prolongada, que causa efectivamente situaciones de guerra, ¿no? Una guerra económica que durante 40 años no parecía, o 30 años no parecía tan dramática por la presencia de la URSS. La geopolítica juega un papel muy importante y que los siguientes 30 años, casi 40, se vuelve muy dramática, ¿no? Y en 2026 se ha vuelto más dramática. Eso sí es excepcional, ¿no? Que un país que tiene 3.100% veces más tu población, Cuba tiene 10 millones ahora, ha perdido población, y un país 3.100 veces más grande poblacionalmente, esté asediando, pues es un dato que no cualquier país vive, ¿no? Y por otro lado, hay cosas que no son excepcionales. El gobierno cubano funciona como cualquier otro gobierno. Tiene mecanismos de representación, tiene mecanismos de elección, tiene formas de vincular al Estado y la sociedad. Probablemente podrán mejorarse, deberán mejorarse esas formas, pero existen. Y dentro de lo excepcional y lo normal, y normal que se considera excepcional y lo excepcional que se considera extrañamente normal, sorprende que la gente considere normal que Estados Unidos bloquee a Cuba. Incluso intelectuales, incluso estudiosos, les parece normal, ¿no? O sea, no lo ponen en entredicho, o que es lo primero que habría que poner en duda. ¿Por qué un país tiene que obligar a otro a negociar? No es absolutamente irracional. Por más de que ambos países compartan una frontera,
eh, que tiene que haber un diálogo y una negociación y eso sí es normal, pero que sea por la fuerza y Estados Unidos tenga que decir que un país tenga que cambiar, eso es absolutamente excepcional y anormal. Bueno, y dentro de esa figura, Fidel Castro, ¿no? O sea, uno no puede cuestionar efectivamente la manera en que se construyó el Estado cubano por revolucionario, como podría considerar al Estado norteamericano por su racismo, o al Estado mexicano por su autoritarismo, o al Estado peruano por su debilidad, o al Estado argentino por su incapacidad soberana en términos financieros. Uno puede cuestionar eso. Pero de lo que sí es muy sorprendente es que se construyó un Estado en ese grado de excepcionalidad de un bloqueo y un acecho histórico, incluso previo al nacimiento de Estados Unidos. Em, Eso sí, sí, resulta un dato fulminante. Y bueno, aquí vamos a tratar de tratar a Fidel con la admiración que merece un líder político de estas características, con la crítica necesaria, sana, importante a momentos, ¿no? Su excesivo prosovietismo, ¿no? Su posición antichina, maoísta en los años 60. Pero todo eso va cambiando, ¿no? Todo eso va modificándose. Finalmente es un personaje que atiende a las coyunturas, ¿no? Es un líder político, es un líder estatal, no es un teórico, no da leyes, recetas en firme, únicas, inamovibles, sino que responde a los momentos, a las coyunturas. Y es un universo fascinante, ¿no? Yo creo que eso es lo que cualquiera que entre a estudiar, a leer, no de manera aislada, sino de manera mucho más consistente, se da cuenta rápidamente. Y se extrañan constructores estatales en estos tiempos de ese calibre. Y justo se extraña más con la emergencia vasalla que estamos viendo en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, queda esta como la primera sesión. Espero que sea de su agrado y deje algo importante para el futuro. Muchas gracias por la escucha.